Bienvenidos al canal de Luis Mi Negocios y el día de hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, ETFs, Exchange Traded Funds, fondos cotizados en la bolsa. ¿Por qué es de mis temas favoritos? Ahí te va, porque es una de las maneras más simples y sencillas para adentrarnos a la bolsa de valores. Incluso muchas veces cuando, por ejemplo, algún sector o empresas de algún sector suelen tener valuaciones bastante elevadas y me ha pasado, por ejemplo, en talleres que llego a dar y cursos que a veces me preguntan, oye, ¿qué opinas de invertir en esta empresa de semiconductores y en esta de chips? A veces las valuaciones de estas empresas suelen estar más arriba de lo que el mercado quizá pudiera considerar un valor justo, pero muchas veces, por ejemplo, estos temores de invertir se quitan con un ETF, porque un ETF en sí es un portafolio de inversiones gestionado por profesionales que incluye empresas generalmente de ese mismo sector. Y a mí me encanta el ejemplo de los M&M's, de estos dulcecitos de chocolate, ¿no? ¿Cómo abres uno y viene uno de cada color diferente? Bueno, pues por ejemplo, en el caso de un ETF de semiconductores, cada una de estas lunetitas del M&M representa una empresa. Entonces tú estás comprando el paquete entero de empresas, no estás comprando como tal una empresa de manera individual, que bien tiene más riesgo. Así como una empresa individual te puede dar un rendimiento muchísimo mayor que un ETF, también cuando no reporta bien o cuando tiene un mal seguimiento o cuando tiene un mal trimestre o cuando tiene un mal reporte, pues lo más seguro es que esa empresa te va a perjudicar de manera no muy grata en tu portafolio de inversiones. Así que vamos a ver cómo podemos elegir estos ETFs como un profesional y sacarle el máximo provecho posible. Así que comenzamos. Muy bien, en sí, simplemente para recapitular, un ETF es un instrumento que te da acceso a cientos o miles de activos a la vez. Es un fondo que cotiza en la bolsa de valores, es un fondo de gestión pasiva ya que tú activamente no tienes que estar revisando un portafolio de inversiones, tiene muy bajo costo. La TER, que es el expense ratio, también se le conoce como ratio de gastos totales, que es básicamente lo que te cobra el fondo por gestionarlo, así como una diversificación inmediata que te puede lograr dar un ETF. O sea, realmente por donde la veas tiene muchas ventajas. Ahora, pasos para elegir tu ETF ideal. Primero, define tu perfil de inversionista. ¿Cuál es tu nivel de riesgo, el plazo y el objetivo de esa inversión? ¿Cuál es el propósito que le vas a dar o la finalidad que vas a querer otorgarle a esa inversión? Porque muchas veces nosotros invertimos por invertir, simplemente sin un rumbo fijo, y eso es un error. Realmente lo que yo motivo es que tengamos un propósito en específico o le pongamos una fecha de caducidad a esa inversión, porque de esta manera nosotros nos forzamos a comprometernos con esa inversión o incluso a hacer aportaciones constantes, lo cual es bastante válido, y dos, pues a comprometernos a no sacar ese dinero antes de la fecha que nosotros pactamos con nosotros mismos. Y esto es muy importante. Dos, elegir el índice o básicamente hacia dónde te vas a ir, a qué mercado, a qué región o incluso a qué sector vas a querer tú irte a la hora de invertir. Tres, evalúa tanto la TER, que es el expense ratio, el costo del ETF que te cobra el gestor, y también el tracking error que pueda llegar a tener. El tracking error básicamente es que diferencia hay entre lo que viene siendo el indicador de referencia como las posiciones del mismo fondo. Cuando ves un tracking error sano, que te voy a decir ahorita lo que es generalmente una buena opción porque sabes que no va a haber una disparidad fuerte a la hora de que tú compres o vendas ese mismo ETF. 4. Revisa la calidad de fondo, tu AUM, sus Assets Under Management, básicamente cuántas personas o más bien cuánto dinero está invertido dentro de esa pancita del fondo, así como los niveles de liquidez, qué tan fácil es comprar y vender ese ETF, y por supuesto decide la distribución de los dividendos del mismo, ya sea que quieras un ETF de acumulación, es decir que los ETFs pues de manera automática se vayan reinvirtiendo, o bien si quieres que pues, te reparta cuando te tenga que repartir. Ambas opciones son bastante buenas. Ahora, define bien tu perfil de inversionista antes de optar por un broker. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ETFs hay miles, hay más de 7,000 en el mercado global, entonces elegir cuál es el mejor para ti puede ser un poco complicado al inicio, pero no si tenemos bien definido nuestro perfil de inversionista. Por ejemplo, aquí te pongo, para una persona conservadora prefiere ETFs a corto plazo, lo cual puede ser algo muy bueno, ETFs de acumulación o ETFs de renta fija. Para una persona moderada puedes tener un mix de acciones con bonos y puedes tener sin problema un horizonte de inversión de 3 a 7 años. Y cuando eres un perfil agresivo, aquí sí te puedes optar por ETFs de acciones de empresas un poco más agresivos y a largo plazo, es decir, a más de 7 años suelen ir estas estrategias, así que puedes tú combinarlas todas, por supuesto que sí. A final de cuentas, yo siempre te digo, la mejor opción para invertir es la que sea fiel a ti, donde tú te sientas cómodo y seguro invirtiendo, porque si te quita la paz, pues no estás invirtiendo, simplemente estás apostando y eso es lo que no queremos. Paso 2, elige como tal qué es lo que pretendes replicar, ya
sea un sector o un índice. Por ejemplo, aquí te pongo algunas muestras. Te pongo de ETFs que invierten en el S&P 500 como el IBB, como el VOO o como el SPY, puede ser buena opción. Tienes Morgan Stanley Capital International World, que invierte prácticamente en todo el mundo. Tienes el FTSE All World, que también invierte en buena parte de las acciones mundiales especializadas en países desarrollados y emergentes. Tienes ETFs de mercados emergentes, tienes ETFs que invierten en Europa o ETFs que invierten en un sector en específico, como puede ser sector salud, sector de tecnología, construcción, semiconductores, en fin. La decisión es completamente tuya. Y hay un montón. Paso 3. Fíjate en el expense ratio o en la TER. Lo que también buscamos es que sea un ETF que no te esté cobrando tantísimas comisiones y que maximice rendimientos. Generalmente en ETFs de renta fija los TER suelen ser muy bajos, o también en los indexados más populares, pero llega a haber algunos ETFs que tienen un expense ratio mayor, sobre todo los de alta tecnología. Bueno, se justifica porque te puede dar fácilmente un rendimiento del 30, 50 o 70% anual, que lo ha dado los últimos años. Entonces, ¿qué es básicamente lo que yo te invito a que cheques aquí? Que ese expense ratio que tengas te haga sentido a la hora de invertir. Por ejemplo, si yo invierto en un ETF de semiconductores que me está dando un 70% de rendimiento y me cobra un 3% de TER, pues en sí no está mal. Pero si yo invierto en un ETF de renta fija que me cobra un 1%, pues es muy caro. Y aquí te pongo como un parámetro general. En ETFs pasivos o indexados, lo ideal es que no pase del 0.20%. Y cuando pasamos del 1% ya lo podemos considerar costoso. Pero costoso no necesariamente es igual a malo. Simplemente ve que ese ETF valga la pena y que realmente estés a gusto pagando estas tarifas. Porque estas tarifas como tal no son fijas. Simplemente se sustraen de manera automática del rendimiento de los ETFs. No te van a cobrar ni tampoco tienes que formarte a una ventanilla bancaria a pagar. ¿Sabes? Esto es algo bueno. Ahora, paso 4, revisar la calidad de estos ETFs. Primero que nada, el tracking error, que era lo que te mencionaba previamente, que el índice que están replicando no tenga muchas variaciones con el ETF que se está gestionando, ¿sale? Y también Assets Under Management. Esto porque es importante, porque como regla general, digámoslo así, a mayores activos en inversión tenga, mayor liquidez y es mucho más fácil comprarlo y venderlo. ¿Y por qué te digo esto? Porque me ha pasado en el pasado que a veces yo tengo que comprar algún ETF que me gusta, que lo estudio, lo compro, pero resulta que no tiene la liquidez suficiente, al menos en la bolsa mexicana. Entonces, a la hora de venderlo, puede ser un calvario. Y me ha tocado cometer este error, que a veces pues me tuve que quedar ese ETF prácticamente 6 meses o más en lo que se vendiera. Entonces, pues básicamente la liquidez que tuve fue absolutamente nada. También, obviamente, esto va de la mano con revisar tanto la liquidez como el volumen de operación de cada uno de estos ETFs, porque a la hora de que tú quieras comprar o vender, esto tiene que ser fácil y también los márgenes, spreads que tú vayas a utilizar para comprar tus ETFs pues sean los más cortos posibles, ¿sale? Ahora, paso 5, define qué tipo de ETFs quieres. Si quieres ETFs de acumulación de dividendos, es decir, que estos se vayan sumando con el tiempo, o quieres ETFs de distribución, que te vayan pagando esos dividendos de manera mensual. Yo en lo particular no es un detalle que yo me fije tanto, yo me fijo más en la calidad de los activos que están dentro del mismo fondo, que creo que vale muchísimo, pero tampoco está de más que veas si tienes ETFs de acumulaciones o ETFs de distribución, dependiendo de la estrategia de dividendos que tú quieras jugar. Y adicionalmente te tengo este regalito, un checklist de preguntas que te puedes hacer antes de comprar un ETF para que tú veas si vale la pena en sí o no. Y ahí te va. Pregunta 1. Sobre estrategia. Conozco el índice que replica este ETF. Este índice encaja con mi objetivo de horizonte de inversión. Este ETF no duplica exposición con los otros que ya tengo. Que esto puede ser, que muchas personas, por ejemplo, invierten en el VOO y en el SPY. Son diferentes ETFs, sí, pero invierten en lo mismo. Entonces no tiene caso invertir en lo mismo 2 veces, ¿no? Por lógica. Luego, costo. Su expense ratio o su TER es menor al 30%. El tracking error es bajo. Revisaste bien el spread de bid-ask del broker, es decir, entre compra y venta. Eso también creo que es algo que vale la pena hacerse. Ahora, en cuanto a calidad, sus activos en custodia superan los $500 millones. El ETF tiene al menos de 3 a 5 años de historia. Esto también es muy importante para mí, ver cómo le he ido en el pasado para darme una idea de lo que puede ser el futuro. El método de réplica es adecuado para mi perfil. Y ahora, en distribución, ¿elegiste acumulación o distribución? ¿Verificaste realmente el prospecto y lo que viene siendo la ficha oficial del proveedor? Y también muy importante, ¿el ETF está disponible en tu broker con buena liquidez?
Creo que esta es muy buena pregunta. ¿Y por qué te digo esto? Para que evites cometer estos 5 errores más. Número 1, elegir por rentabilidad pasada. Si bien es un indicador importante, no tiene que ser mandatorio, porque rentabilidad pasada no garantiza rendimiento futuro. 2, ignorar los costos y el tracking error, porque esto puede ser complicado, sobre todo lo que te mencionaba, que compres un ETF que tiene un mal rendimiento históricamente y de repente me cobra una comisión gigantesca, pues voy a tronar. 3, comprar ETFs apalancados y sin entenderlos. Esto es complicado y bastante riesgoso, créeme. 4, no revisar si está en tu broker. Esto es importante. Y 5, duplicar exposición, que es lo que te acabo de mencionar previamente. Si sigues bien el checklist, estos errores van a ser pan comido, ni siquiera los vas a cometer. Ahora, Luismi, ¿dónde puedo encontrar ETFs? ¿Cuáles son los sitios web que me recomiendas para ver dónde puedo invertir, en qué empresas y demás? Aquí te comparto 3 muy buenos: Just ETF, Morningstar y Extra ETF. Son maravillosos. También te quiero agregar aquí uno que también es de mis favoritos: etfdb.com, de Diego, B de bueno, database.com. También es formidable. Y si quieres investigar más de ETFs, también te comparto estas herramientas, tanto iShares del mismo BlackRock como Vanguard ETF, y tu mismo broker también puede tener esa información, lo cual está importante. Ahora recuerda, no se trata de encontrar el ETF perfecto, sino simplemente que este encaje bien en tu perfil y que sea una herramienta para impulsar tus inversiones. Solamente fíjate en los 5 puntos: perfil, índice, costo, calidad y distribución. Esos son los 5 puntos que debes de tomar en cuenta. Así que, en conclusión, el proceso y tu perfil importan mucho más que el producto, créeme. Y aquí tu mayor ventaja va a ser la educación financiera. A más aprendas sobre inversiones y finanzas, te va a ir muchísimo mejor. Por eso te invito a que te suscribas al canal de Luismi Negocios. E inmediatamente de este video te comparto también un tutorial para que aprendas a cómo seleccionar los mejores ETFs por tu propia cuenta, para que por supuesto no te lo pierdas. Y por supuesto que invertir de manera constante y diversificada trae muy buenos beneficios, porque en inversiones la constancia apremia. Espero que te haya gustado mucho este video. Si te gustó, regálame un like y nos vemos en el próximo video.